Bien, pues ya estamos en la recta final de su programa Impulsando el Derecho. Estamos en la sección Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez Cruz y hoy vamos a abordar un tema muy interesante como es los alcances y efectos de la inmatriculación de bienes inmuebles. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contento como siempre de estar aquí con ustedes, como siempre cada mes, aquí para tratar de difundir la cultura jurídica y sobre todo difundir temas que sean de interés para la audiencia. Así es. Si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, los invito para que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Ahí van a encontrar todas las entrevistas, así que los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Maestro, para abrir con este excelente tema, yo le pregunto, ¿qué es la inmatriculación de inmuebles? Muy buena pregunta, y este tema lo quise abordar aquí con ustedes, porque yo veo que se ha generado mucha confusión hasta para el mundo de los abogados postulantes. Sí. Confundimos a veces la inmatriculación con la usucapión o prescripción positiva, que ahorita lo vamos a analizar un poquito, pero sobre todo la inmatriculación para toda la gente que nos sigue en nuestra audiencia es cuando por primera vez se va a inscribir un bien inmueble en el registro público de la propiedad. Okay. O sea, y quiero dejar muy en claro esto, en el registro público de la propiedad, no en el catastro, no en una información de dominio que tenga controlado a lo mejor una comunidad o un municipio, porque el impuesto predial forma parte del catastro y es para esos efectos que se inscribe el famoso traslado de dominio. Okay. Pero aquí estamos hablando cuando un inmueble carece de una inscripción en el registro público de la propiedad. Lo que se busca es que un inmueble que carezca de una inscripción en el registro público de la propiedad, por primera vez se inscriba. Esto, haciendo una paradoja con la vida real, es como si por primera vez se registrara una persona. Bien. Así, para el registro público, ese antecedente registral que se va a generar es como si fuera el acta de nacimiento. Eso es lo que genera la inmatriculación. Por primera vez, el inmueble va a ser inscrito en el registro público de la propiedad. Sí, eso que quede claro. Para quien tenga alguna otra duda, yo les sugiero para que sigan al maestro Edgar Martínez Cruz en sus redes sociales, para que les disipe esas dudas y ustedes queden completamente claros en la idea. Ahora, maestro, ¿cuántas clases de inmatriculación existen? Muy bien, para poder tramitar una inmatriculación se puede hacer de dos maneras. Sí. Una desde el punto de vista que se conoce administrativo y otro desde el punto de vista jurisdiccional o judicial. Okay. Desde el punto de vista administrativo, esto es, se hace el trámite directamente ante el registro público de la propiedad. Bien. Cumpliendo una serie de requisitos que nos pide el registro, tenemos que cumplir con ellos y una vez que los satisfagamos, el propio director del registro público emite una resolución donde determina si ese inmueble es inscribible o no es inscribible. Bien. Eso es en cuanto a la cuestión administrativa. Es la administrativa, podemos ir directamente ante el registro público de la propiedad. Ahora, si en dado caso no queremos ir ante el registro, sino lo queremos hacer ante un juez, también lo podemos hacer cumpliendo también los mismos requisitos, pero que ahora nos lo indica el Código de Procedimientos Civiles, donde va a determinar cuáles son esos requisitos para que un juez en su momento dicte una sentencia donde reconozca que ese inmueble se inscriba. ¿Cuál es la ventaja? Quiero adelantarme un poquito. ¿Cuál es la ventaja o desventaja entre un trámite y otro? La ventaja hacerlo de forma administrativa es que lo hacemos ante la autoridad o la institución correspondiente, el registro público de la propiedad. Sí. Y entonces, pues vamos a tener esa situación de que lo hacemos ante esta misma institución y no vamos a tener que andar, digamos, satisfaciendo requisitos extras. Bien. ¿No? Esa es una. Pero la cuestión es que también puede ser debatible porque es una cuestión administrativa. Y si en dado caso llegara un tercero a querer debatir esa inmatriculación que se llevó a cabo, lo puede hacer vía jurisdiccional y también lo puede debatir. Y en cambio, si se hace vía jurisdiccional o vía judicial, como se dice, la ventaja que vamos a tener es que es una sentencia la que va a dictar el juez y esa se tiene que cumplir.
adecuadamente. Sí, porque causa efectos, tiene imperium esa sentencia. Claro, se va a poder también debatir, muchos me dirán mis colegas abogados, pero licenciado, una sentencia también se puede debatir en algún momento dado. Sí, no lo podemos negar, hay el famoso juicio, nulidad de juicio concluido, donde también pueden invocar la nulidad de una resolución judicial, pero la ventaja es que mientras está firme, y tendría que ser por ese procedimiento o hasta por un juicio de amparo para tratar pues ahora sí que tumbar esa resolución judicial. Si alguien quiere debatir sobre esa resolución judicial, entonces tiene que esperar porque en algún momento ya está firme, ¿no? Exactamente, o sea, es cosa juzgada, como decimos nosotros. Entonces quiere decir que ya no se puede cambiar ni variar esa decisión del juez. Es verdad legal y ante esa verdad va a ser muy difícil que se pueda echar para atrás. Ok. Maestro, por ejemplo, ¿qué se requiere también para inmatricular un inmueble? ¿De qué se requiere? Muy bien, esta es muy buena pregunta. Quiero hacer un énfasis aquí. No todas las entidades federativas manejan los mismos requisitos. Sí. Vamos a entender acá. Nosotros ahorita estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y no es lo mismo el trámite de inmatriculación en la Ciudad de México que, por ejemplo, el más cercano tenemos el Estado de México. Ahorita refiriéndome nada más a estas dos entidades federativas. Pero cada entidad federativa establece sus requisitos necesarios para poder llevarlo a cabo. En la Ciudad de México hay una ventaja, entre comillas, que ya se tiene, que casi la mayor parte del territorio ya se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad. Digamos que es la excepción, la inmatriculación. La inmatriculación es la excepción. Vamos a buscar, a lo mejor me ha tocado asuntos donde hay personas que dicen, por ejemplo, en las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, principalmente, y un poco Tlalpan, que es donde todavía siguen bajo el régimen ejidal varias tierras que se tienen en ese lugar. Y hay ocasiones en que no están ni en el régimen agrario, ni inscritas en el registro público de la propiedad algún inmueble. Entonces, ahí sí es cuando podemos llegar a la inmatriculación, porque como no tiene antecedente registral, le vamos a crear uno. Pero aquí en la Ciudad de México, en lo particular, son muy pocos los procedimientos que existen de inmatriculación, muy pocos, o sea, contados podemos decirlo, y entonces sus requisitos no son rigurosos. En cierta forma buscan que, pues principalmente hay dos requisitos que todas las entidades federativas sí piden. Cuando se va a inmatricular un inmueble, primero tenemos que obtener del propio registro público de la propiedad un certificado que se llama certificado de no inscripción, donde veamos que ese inmueble no está inscrito en el registro público de la propiedad, en propiedad privada. Pero también tenemos que buscar otro certificado que nos lo tiene que otorgar, en este caso, el Registro Agrario Nacional, para determinar que ese inmueble no está inscrito también en el régimen agrario. Porque puede ser que a lo mejor ese inmueble esté dentro de un ejido, dentro de una comunidad agraria. Entonces, tenemos que saber primero que no pertenece a ninguno de estos dos lugares. Y un tercer requisito que también es indispensable, un certificado que nos otorgue, en este caso, la Secretaría de la Función Pública. ¿Y por qué la Secretaría de la Función Pública? Porque esta Secretaría nos va a indicar si a lo mejor ese inmueble no pertenece a la Federación, que por alguna otra circunstancia, para cumplir un fin público, no sé, porque ahí tienen ubicados oficinas o alguna circunstancia, ¿no? Entonces, estos tres elementos son indispensables en cualquier entidad federativa. Pero, por ejemplo, en el Estado de México, aparte de estos tres, nos piden, por ejemplo, el pago del impuesto predial. Por eso les estoy comentando que no lo confundan el de la inscripción en el registro público con la inscripción en el catastro. El catastro es una función principalmente que realizan los municipios, o en este caso aquí la Ciudad de México, con el objeto de verificar cómo está distribuido territorialmente la entidad federativa
y con ello poder cobrar un impuesto por tener ese inmueble dentro de esa entidad federativa. A esto se llama impuesto predial. Por eso cada bimestre o cada año, según cada entidad federativa, pues se paga un impuesto. Así y ese impuesto se obtiene a través del famoso traslado de dominio. Cuando tú adquieres un inmueble, inclusive en contrato privado, vas ante la autoridad municipal o en este caso también aquí en la Ciudad de México, ante la secretaría correspondiente, que creo que es la de Desarrollo Urbano. Vas y das de alta que tú eres el nuevo adquirente de ese inmueble y se te reconozca como tal, y por eso tú vas y haces una manifestación de traslado dominio, para que de esa forma la autoridad reconoce que dices tú ser el propietario, pero eso no significa que ya por eso ya lo sea, y aparte de que esa institución lleve el control de los inmuebles. No, es solamente para determinar quién va a pagar el impuesto predial. Por eso en algunas entidades federativas dicen, mándame también como requisito tu pago del impuesto predial y, si es posible, tu manifestación de traslado dominio. Eso en el Estado de México. En el Estado de México y también aquí en la Ciudad de México. Pero principalmente en el Estado de México te piden esas dos cosas porque territorialmente está ya, digamos, distribuido los inmuebles, ya están fraccionados. Y aparte, en el Estado de México, y también sé que en otras entidades federativas, nos piden el plano de ubicación del inmueble en la colonia donde se está ubicado el mismo. Y ese plano nos lo tiene que emitir, en este caso, en las entidades federativas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, que en un momento dado es la que controla, lo que les digo, la distribución territorial de los inmuebles, para que la ubiquemos, para que sepamos dónde está, y que en efecto se va a hacer posteriormente un cotejo con los que tiene el registro público de la propiedad y determinar que no se encuentra inscrito. Entonces, les digo que eso es uno de los tantos requisitos. También otro requisito es obtener un plano del inmueble independiente. ¿Por qué? Porque para determinar sus medidas y colindancias. Y en ocasiones, en algunas otras entidades federativas, creo que Puebla, si no me equivoco, te pide que le notifiques a los colindantes del inmueble para que también como terceros interesados vengan y no se opongan a la ocupación, medidas que se está supuestamente inmatriculando, porque puede ser que a lo mejor se esté inmatriculando medidas de más, medidas de menos, y entonces es necesario notificarle a los colindantes para que no haya esa problemática. Digamos que esos son los requisitos más importantes que la mayoría de los estados utilizan para inmatricular un inmueble. Así es, y requisitos que ustedes ya deben de tener también a la mano, ¿no? Es importante que todos estos trámites, estos documentos los tengan a la mano porque se van a utilizar, sin duda alguna, en algún momento lo van a utilizar y es mejor estar prevenidos, ¿no, maestro? Exactamente, no, y recabarlos. No se puede llevar a cabo la inmatriculación si no cumplimos con todos los requisitos. Es más, yo les digo a las personas que no es fácil inmatricular también. O sea, se escucha un poco fácil, sencillo, ¿no? O sea, nada más consigo estos documentos. No es tan sencillo porque tenemos que agotar todo un procedimiento. Las autoridades tienen que emitir pues resoluciones donde van diciendo si se cumple o no se cumple. ¿En cuánto tiempo más o menos tenemos un resultado por parte de la autoridad? Una inmatriculación bien llevada en mínimo de tiempo, y más ahorita con lo de la pandemia que estamos viviendo, donde los trámites se vuelven un poco lentos, pues podríamos hablar de unos 5 a 6 meses. Una inmatriculación administrativa, porque lo hacemos ante el propio registro público de la propiedad. ¿Y usted puede llevar esos asuntos? Exactamente. En este caso, también uno como abogado, y que la verdad, pues somos las personas idóneas, pero sobre todo los que nos dediquemos a materia inmobiliaria, porque hay muchos abogados que podrán ser expertos fiscalistas, penalistas, laboralistas y cualquier otro tipo de índole, pero para poder llevar a cabo este asunto es muy importante que seamos abogados conocedores de la materia inmobiliaria o de la materia civil, porque pues tenemos que conocer de este tipo de procedimientos.
Me ha tocado ver colegas que hasta me piden asesoría porque a veces confunden, y ahorita vamos a entrar un poquito a eso, sí. Como les digo, la información de dominio con la usucapión y la inmatriculación, que son conceptos totalmente diversos. Ok, bien. Bueno, maestro, también hay una pregunta interesante, nos mandaron aquí, dice, ¿con una inmatriculación se adquiere la propiedad? Muy buena pregunta, y yo les digo en principio que no. Okay. La inmatriculación no te va a dar tanto la propiedad. Lo que te va a reconocer es la posesión. Es más, qué bueno que tocó esa pregunta porque era una de los efectos que yo quería dar a conocer respecto de la inmatriculación. Muchas veces las personas creen que porque ya les dieron su título de propiedad, y esto se llevó mucho en la época de hasta los años 90, todavía el 2000 un poco, cuando se daba el famoso reparto agrario, ¿recuerdan? Sí. Que habían programas de la presidencia donde se regularizaban los inmuebles y se les daba su título de propiedad a las personas. Y lo importante, con esa finalidad era de recaudar precisamente ese impuesto, ¿no? Pues era uno de esos efectos, y sobre todo, pues ahora, pues muchos les entregaron supuestamente, y así dice su escrituras, porque sí es una escritura, donde dice título de propiedad. Pero en la realidad no es un título de propiedad. ¿Qué es, maestro? Entonces, hemos vivido engañados. En cierta manera, si ustedes les pido a todas las personas, de verdad, todo el auditorio, revisen su escritura, los que tengan ese concepto, y dicen, vean, título de propiedad. Si bien es cierto, así se denomina la carátula, porque es la carátula, pero si analizas y revisas el contenido, en ningún momento te dice que tú adquieres la propiedad, sino te está diciendo que se inmatricula ese inmueble a solicitud de la persona fulana de tal. O sea, solamente lo posees. Exacto, lo que te está reconociendo es la posesión, porque ahí va otro trámite. Más no eres dueño, ¿no? Eres poseedor. Y te reconocen esa posesión con la calidad de dueño, no de propietario. Que son conceptos diversos. La calidad de propietario es cuando ya se te reconoce hasta por el registro público de la propiedad y es oponible frente a todo mundo. Se da a conocer frente a todo mundo. Pero en ese momento lo único que te reconocen es la calidad de dueño porque tú así lo veniste a decir, que tú lo adquiriste por un acto de dominio. Entonces, revisen sus escrituras, los que hayan tenido esa circunstancia, y así van a encontrar que nada más viene y se inmatricula ese inmueble a petición de fulano de tal. Entonces, ¿qué es lo que hace falta, maestro? ¿Cuál es el siguiente paso para que se me reconozca? Perfecto, eso es a lo que iba. En efecto, ahí se tiene que hacer otro procedimiento. Inclusive, ahorita lo pueden hacer hasta los herederos, Si ya falleció el titular del que aparece en esa escritura donde diga inmatriculación, tiene que hacer un procedimiento que se llama de jurisdicción voluntaria, en el caso de la Ciudad de México. En el Estado de México se llama procedimiento judicial no contencioso, en el sentido de que se debe buscar la consumación de la usucapión por ese trámite de inmatriculación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya te emitieron tu escritura en tal fecha. ¿Cuál era lo que seguía? Esperar 5 años para cumplir los requisitos de la usucapión, y una vez que ya pasaban los 5 años, tramitabas ante un juez la jurisdicción voluntaria encaminada a que se te reconociera, ahora sí, la propiedad por haber consumado el término para la usucapión o para la prescripción positiva, como se llama aquí en la Ciudad de México. Esto es, como por primera vez se inscribió en el registro público de la propiedad, tú eres el que primero está reconocido como titular registral, pero solamente por la posesión. No te está dando la propiedad. La propiedad no. Te está reconociendo la posesión. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Y dejar pasar los 5 años que marca el código, y una vez que ya pasan esos 5 años, ahora tramitas esa jurisdicción. No es demanda. No. Es una jurisdicción voluntaria, porque tú eres el que estás inscrito. Porque en las demandas de usucapión se demanda al titular registral que sea diferente al que está tratando en cierta manera de adquirir la propiedad.
Pero en este caso, pues no vas a demandar a nadie, sino le vas a decir al juez, como a mí se me reconoció como poseedor a título de propietario, porque exhibí un acto de dominio, entonces, por tal motivo, ya cumplí la temporalidad que marca la ley, 5 años, y además me ostenté pública, pacífica y continua. Como tal, entonces se me reconoce la posición y el juez emite una sentencia donde te reconoce la propiedad por consumación del término para la usucapión o prescripción positiva. ¿Y por qué digo que si el titular que aparecía como el que inmatriculó ya falleció? Eso sí, se tiene que iniciar el juicio sucesorio para que se nombre el heredero que le corresponda, y ese heredero puede acumular el tiempo que ya tenía el anterior, el anterior que aparece inscrito en el registro, y hacer la consumación de la prescripción y puede llevarlo a cabo por el efecto del famoso tracto. ¿Qué quiere decir el tracto? La secuencia que hay entre el anterior y el nuevo adquirente. Entonces aquí como sucesor, por eso lo pueden hacer de esa manera. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en claro, porque me ha tocado ver también que cuántas personas quieren vender los inmuebles y dicen, yo tengo mi escritura. Propietarios, sin ser propietarios. Aquí tengo mi escritura, me ha tocado ver que bien conmigo dice, licenciado, fui con un notario porque le quería vender a mi compadre o a fulanito de tal el inmueble, y me dice el notario que no puedo vender. Y entonces, ¿de qué sirve mi escritura? Si aquí dice que yo soy el dueño. Revisándola, le digo, no, es que en efecto tú nunca fuiste dueño, fuiste el que adquirió la posesión y se inmatriculó la posesión, pero no puedes vender la posesión. Claro. Si tú quieres vender la propiedad, ¿qué tienes que hacer? Adquirirla como tal. Y es esto. El problema es que nunca les dijeron, nunca les informaron a las personas. Y por eso hay esos padecimientos todavía y hay esos problemas que dicen que no adquirieron adecuadamente, pero fue por esa circunstancia de que no les explicaron el procedimiento posterior que se tenía que hacer, o no les explicaron cuál era el efecto de la inmatriculación. En términos generales, como resumen, ¿cuál es el efecto de la inmatriculación? Inscribir ese inmueble y por lo mucho al que lo inscribió, reconocerlo como poseedor del inmueble, y ya posteriormente adquiere la propiedad. Entonces, para que de esa manera lo tengan en claro todas las personas. Así es, imagino que hay muchas personas que no lo sabían esta parte, ¿no? Entonces, acérquense con el maestro Edgar Martínez y verán que van a tener resultados. Si tienen un asunto, algo ahí atorado, algún asunto pendiente, algún trámite pendiente, acérquense al maestro Edgar Martínez Cruz. También, maestro, bueno, sin duda, me imagino que tiene muchos asuntos de este tipo, ¿no? Pues efectivamente, yo lo que veo es, más lo que tenemos, le voy a ser franco, es asesoría sobre este tipo de cosas. Porque cuando llegan conmigo o llegan al despacho con nosotros, llegan con esa problemática, no pueden vender. Principalmente donde yo me percato es cuando no pueden vender. No pueden vender porque ahorita pues más por esta circunstancia que estamos viviendo, mucha gente está tratando de vender sus inmuebles con el objeto de obtener algún recurso porque ya perdieron el trabajo por muchas cuestiones de esta índole. O el problema se presenta, perdónenme que lo diga así, pero pues ahorita por la pandemia ha muerto muchas personas. Así es. Y entonces cuando los herederos quieren tomar los inmuebles o les quieren sacar antes de morir las personas un contrato de compraventa, sí, te sirve el contrato privado para saber que te transmitieron el dominio. Pero ¿qué crees? Hay un problema. Ese inmueble no estaba inscrito en el registro público de la propiedad como dueño. Claro. Estaba inscrito como poseedor. Y entonces ahí es donde tenemos ahorita los problemas, porque no se pueden vender notarialmente, claro. Notarialmente no se pueden vender, pero lo hacen en contratos privados, pero siguen acarreando el vicio. Los contratos privados, les quiero decir a las personas, acarrean los vicios que tiene todavía el inmueble. Y el día de mañana que quieren escriturar, por eso no lo pueden hacer. Van a poder. Por la misma circunstancia de que el que está como titular registral, pues no aparecía como propietario, sino nada más como
poseedor. Entonces, por esa circunstancia deben de revisar. Les doy una recomendación a las personas que nos están viendo: revisen sus títulos, revisen de verdad sus escrituras, y si no, regularicen. Si compraron por un contrato privado de compraventa, acérquense a los que sabemos, de verdad les podemos ayudar y orientar y decir qué efectos jurídicos pueden tener esos contratos, si es conveniente o no, porque también cuántos colegas abogados, les digo, desconocen esta materia y al rato están iniciando juicios pro forma de otorgamiento y firma de escritura. Exacto, y es lo que le iba a preguntar, maestro. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la diferencia con la prescripción positiva? La prescripción positiva, la ventaja que tiene es que ya está inscrito en el registro público de la propiedad, porque uno de los requisitos que te solicita el código para poder prescribir un inmueble es que obtengas el certificado de inscripción por parte del registro, donde te diga quién es el último titular registral. Entonces, si tú ya tienes, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya hay un dueño reconocido, que ya le dicen, por eso te puedes ir a la usucapión, porque dices, bueno, yo adquirí de la misma persona o de un tercero, ¿no? Vamos a suponer, tú me vendes un inmueble y a lo mejor el inmueble no es tuyo, lo adquiriste por otro contrato privado de compraventa, pero de buena fe tú también me lo transmites. Yo también de buena fe lo adquiero, pero resulta que yo quiero que tú me escritures y tú no me puedes escriturar porque tú no eres el último titular registral. Para eso se crea el juicio de usucapio o prescripción positiva, como se llama en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque de esa manera demandas al que aparece como legítimo dueño, y eso te lo va a decir el registro público de la propiedad. Y si no tiene antecedente registral, no puedes adquirirlo por usucapión porque no hay dueño. Y por eso es que opera la inmatriculación. Volvemos a la diferencia toral es la inscripción. La inmatriculación, por primera vez lo inscribo. La usucapión ya está inscrito y lo que quiero es demandar al titular registral para que se me reconozca como propietario del inmueble. Eso, en términos generales, podríamos establecer como diferencia. Así es. No se confunda el público. Así es, y para que ustedes también estén muy atentos y nos sigan a través de las redes sociales, escríbanos un WhatsApp si tienen alguna duda, comentario, sugerencia vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Maestro Edgar Martínez Cruz, yo le invito para que nos dé sus números de contacto, redes sociales, porque el público nos está mandando muchos mensajes que quiere saber acerca de este tema y otros temas que ha tocado anteriormente, así que díganos sus redes sociales. Pues muchísimas gracias y de verdad un agradecimiento total a todo el auditorio. Qué bueno que les han gustado todos estos temas y qué bueno que nos sugieren temas, porque eso es lo más importante. Nos debemos a todo nuestro público que están aquí, porque estos programas son para ustedes y para hacerles llegar el conocimiento. A veces no se tiene. Bueno, mi número telefónico les pido de favor que sea por medio de WhatsApp, porque pues andamos en varias ocupaciones, luego no tengo tiempo para contestarles directamente, pero un mensaje de WhatsApp y yo les contesto y les digo en qué momento me pueden marcar. Es el 55 38 96 28 56. Y el de mi oficina, que me pueden encontrar todas las tardes, después de las 4 o 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, es el 55 88 68 64 70. Ahora también tengo una página de Facebook, donde también transmito todos los días lunes y todos los días miércoles, en un horario de 7 a 8 de la noche, sobre también diversos temas jurídicos. Y es el de asesoría y defensa jurídica para la familia. Esa página en Facebook donde ustedes pueden darle un like y de esa manera se les estará notificando de los videos que que en estos días que les comento estemos subiendo sobre diversos temas jurídicos. Y pues gracias por la invitación. Bien, él es el maestro Edgar Martínez Cruz y su sección Defensa Jurídica. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes y gracias al auditorio. Bien, yo los invito al otro lado del estudio. Vamos con el maestro Abraham Uriostegui. Adelante. Bien, Arturo.